Hay nuevas protestas en el centro de Hong Kong. Los ciudadanos portaron máscaras en desafío a las leyes de emergencia aprobadas por la jefa de gobierno Carrie Lam, que incluyen la prohibición de cubrirse el rostro en las manifestaciones. La medida, que data de la era colonial y entrará en vigor a la medianoche, busca disuadir los actos violentos. Ecuador vivió una jornada de violentas manifestaciones que obligaron al gobierno de Lenín Moreno a decretar estado de excepción. Más de 200 personas fueron arrestadas durante las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el mandatario, que contemplan el fin de los subsidios al precio del combustible. Y tras 3 días de disturbios en Irak, el primer ministro Adel Abdul Mahdi prometió tratar de aprobar una ley que dé a las familias pobres un ingreso básico y pidió apoyo al Congreso en la reorganización de su gabinete. Las protestas en contra del desempleo, la corrupción y la falta de servicios básicos dejan ya un saldo de 44 muertos. Actualizamos la información internacional en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos con el gobierno de Hong Kong, que invocó la Ley de Regulación de Emergencias, una medida que no se aplicaba desde 1967 y que data de la era colonial. A través de ella se prohíbe el uso de máscaras durante las protestas, que ya se han extendido por 4 meses. Los manifestantes se lanzaron nuevamente a las calles a mostrar su oposición a la ley. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. 4 meses de protestas llevaron al gobierno de Hong Kong a recurrir a medidas que no se implementaban hace más de 50 años. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, invocó la Ley de Regulación de Emergencias, a través de la cual se prohíbe el uso de máscaras a los manifestantes. No estamos proclamando que Hong Kong esté entrando en un estado de emergencia, pero sí estamos en una ocasión de grave peligro. Es esencial para nosotros detener la violencia y restablecer la calma en la sociedad lo antes posible. Se trata de una ley de 1922, es decir, de la era colonial, cuando Hong Kong todavía se encontraba bajo dominio británico, y se aplicó por última vez en 1967 durante los peores disturbios en la historia de la región administrativa. La medida permite al jefe del Ejecutivo adoptar cualquier tipo de regulación cuando considere que existe una situación de emergencia o peligro inminente. Urjo que la comunidad internacional esté al tanto que la ley marcial de facto pueda aplicarse en Hong Kong pronto, en las próximas horas o en los próximos días. El mundo debe estar con Hong Kong y en contra de que se transforme en un estado policial con ley marcial. Antes de que se invocara la ley, los hongkoneses se habían lanzado a las calles a mostrar su oposición a la norma, que entrará en vigor a la medianoche de este viernes. Y quienes la desafíen podrían ser castigados hasta con 1 año de cárcel y multas de más de $3.000. Esta ley se adopta luego de las protestas registradas durante el aniversario número 70 de la República Popular de China, cuando los civiles salieron a las calles a pesar de la prohibición, y terminó con disturbios en los que la policía usó munición real por primera vez desde que iniciaron las manifestaciones en junio. En noticias de América Latina, aumenta la tensión en Ecuador. El presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, como respuesta a las violentas protestas que ayer dejaron más de 200 detenidos en el país. Y es que con bloqueos de las vías, los manifestantes critican las disposiciones tomadas por el gobierno, que incluyen un incremento del precio de la gasolina y de otros productos. Tristan Ustianowski tiene los detalles. Batalla campal en pleno centro histórico de Quito. La tensión se tornó en violencia en muchas partes de Ecuador. Denunciando un intento de desestabilización, el gobierno respondió con una medida que no había sido tomada desde el año 2005. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Con el fin de mantener el orden, las autoridades podrán con esta disposición realizar requisiciones y limitar la libertad de reunión. Esta crisis estalló a raíz del anuncio de lo que los ecuatorianos llaman el paquetazo, una serie de medidas que incluye el final de los subsidios a la gasolina, la retirada de 1 día de salario y el aumento de ciertos impuestos, entre otros ajustes que fueron agendados por el Fondo Monetario Internacional, que financió en buena parte el préstamo de $10.000 millones que contrajo el país en marzo pasado. El descontento de algunos manifestantes se agudizó por los casos de corrupción que han golpeado el partido oficialista. Señor Moreno, el saqueo que realizó su organización política
y a la que está cubriendo, insistimos que es la que debe pagar este paquetazo, esta crisis económica. El pueblo está sumido en la miseria y un pueblo con hambre es un pueblo guiado hacia la lucha. Transportadores, organizaciones indígenas y colectivos sociales mantuvieron su llamado a la movilización en las calles. El Ministerio de Educación suspendió las clases para este viernes, por segundo día consecutivo. También hay protestas en Perú. Grupos sociales y políticos se movilizaron al centro de Lima en apoyo al presidente Martín Vizcarra, que horas antes juramentó a su nuevo gabinete en el Palacio de Gobierno. Sigue la tensión iniciada esta semana cuando el mandatario disolvió el Parlamento. El María Ángulo nos amplía la información. Las calles de Lima se convirtieron en ríos humanos a favor de Martín Vizcarra. En medio de la tensión política que vive Perú, cientos de habitantes le manifestaron su respaldo al presidente en la decisión de disolver el Congreso. En el Congreso tiene que haber renovación, tienen que entrar gente que tenga ideas nuevas, proyectos nuevos. Con pancartas, banderas y cánticos, los asistentes hicieron sentir sus voces. La movilización se registró apenas horas después de que el mandatario Vizcarra le tomara juramento a los miembros de su nuevo gabinete ministerial en el marco de una ceremonia que se cumplió en el Palacio de Gobierno. El 30 de septiembre, Vizcarra ordenó la disolución del Congreso, ante lo cual el mismo órgano respondió suspendiéndolo del cargo de jefe de Estado y juramentando como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien un día después presentó su dimisión argumentando la ruptura del orden constitucional. La policía sigue tratando de entender cuáles fueron las motivaciones del empleado que mató a 4 compañeros de trabajo, incluyendo a su supervisor con un cuchillo de cerámica en la prefectura de París. Los investigadores están buscando pistas en las computadoras y en el teléfono del presunto asesino. Según la prensa francesa, la esposa del atacante habría dicho a las autoridades que el sospechoso tuvo visiones y alucinaciones la noche previa a la masacre. Detalles en el siguiente informe. La policía y los investigadores intentan comprender lo ocurrido en la prefectura de París, sede de la policía y uno de los lugares más seguros de Francia. Entre las 12:30 y la 1 de la tarde, un empleado de larga data apuñaló a 4 personas, 3 policías y una administradora, antes de huir del edificio. El atacante murió por disparos de la policía. La escena del crimen, así como la casa del sospechoso, son lugares que ahora se examinan con lupa. Los investigadores intentan establecer el perfil del asesino. El sospechoso era un técnico informático de 45 años que trabajaba en el cuartel general de la policía de París desde el 2003. Este hombre era conocido en el servicio, en el departamento de informática. Nunca mostró ningún desorden de comportamiento o las mínimas causas de alarma y hoy se ha vuelto loco. Pero los compañeros de trabajo dicen que el presunto asesino tenía problemas con sus supervisores. Sé que había tensiones entre él y su supervisor. ¿Estuvo el supuesto conflicto ligado a los acontecimientos del jueves? Los investigadores no excluyen ninguna pista. Es probable que el asesino haya premeditado el ataque, pues introdujo un cuchillo de cerámica de 30 centímetros de largo en el edificio. Su esposa fue llevada a interrogatorio, mientras que los investigadores siguen buscando entre sus pertenencias, como sus computadores y teléfonos. Aviones, queso y vino. Esos y otros productos franceses y europeos tendrán nuevas tarifas de exportación hacia Estados Unidos desde el próximo 18 de octubre. Los aranceles pueden llegar al 10% para la compañía Airbus y 35% para el resto de productos. Esto es lo que ha dicho Washington, respaldado por la Organización Mundial del Comercio, que consideró que los subsidios de la Unión Europea promueven la competencia desleal. Una imagen de apertura de lo que puede ser una nueva guerra comercial, esta vez entre Estados Unidos y Europa. El 18 de octubre, Washington impondrá tarifas a exportaciones europeas por un valor de 6.800 millones de euros, como resultado de una sanción impuesta contra la Unión Europea por la Organización Mundial del Comercio. En el frente de batalla están los productores de vino, que enfrentarán un impuesto de 25%.
un duro golpe para los viñedos del sur de Francia. La tercera parte de sus exportaciones va hacia Estados Unidos. Nuestro vino rosa, que hoy se vende por $25, subirá a más de $30. Una preocupación que comparte toda la industria. Este exportador de Bordeaux dice que será un retroceso para varios. Este impuesto llega en un momento internacional frágil, una recesión en China, problemas políticos en Hong Kong y el Brexit. Todos los principales mercados de nuestro vino están en crisis. Además del vino francés, el queso y los aviones, varios productos van a recibir el impacto. La exportación de cerdo de Alemania, las aceitunas españolas, el whisky escocés, más de 150 productos diferentes. Francia amenaza con responder, a menos que haya un acuerdo. Si el gobierno estadounidense rechaza el pedido de Francia y la Unión Europea, vamos a reaccionar. Una confrontación que parece apenas comenzar. En noticias de Irak, por primera vez tras varios días de protestas que dejan ya un saldo de al menos 44 muertos, el primer ministro se dirigió a la población, prometiendo medidas para apaciguar la crisis. En las calles, los manifestantes marchan en contra del desempleo, la corrupción y la falta de acceso a los servicios básicos. Pero algunos ya escalaron sus demandas para pedir la dimisión del gobierno. César Rojas tiene más detalles. Hay rabia en Irak. Las protestas en Bagdad ya completan 4 días y más de 4 decenas de personas han muerto en los enfrentamientos con las autoridades. En general, se quejan por la falta de trabajo. Queremos que nuestra situación mejore. Somos jóvenes sin trabajo, no tenemos dinero. El país está tomando dinero del exterior y necesita beneficiar a su propia gente en esta nación. Ellos toman el dinero para sus propias casas, su comida y sus bebidas. Por mí está bien, pero queremos que vean nuestra condición. Estamos muy cansados. En un discurso televisado, el primer ministro llamó a la unidad y anunció medidas para calmar la ira de la ciudadanía. Tenemos un proyecto que presentaremos próximamente al Consejo de Ministros que busca otorgar una pensión mensual para las familias con necesidades, con el fin de suministrar un ingreso mínimo para que las familias iraquíes desfavorecidas puedan vivir con dignidad. Con su anuncio, el primer ministro defendió a la policía y pidió a los manifestantes que regresaran a sus hogares. Muchos desafiaron la orden del mandatario. Las promesas de Adel Abdul Mahdi son para engañar a la gente y hoy nos están disparando con armas de fuego. Hoy era una protesta pacífica. Ellos pusieron estas barricadas y el francotirador está sentado allá desde anoche. El ayatolá Ali al-Sistani, líder chiita del país, pidió a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes que no usen la violencia y criticó a los líderes del país por no erradicar la corrupción. Pero a pesar de los llamados a la calma, las protestas continúan en las calles. En Nicaragua, los manifestantes antigobierno realizaron una vigilia la noche de este jueves para pedir la liberación de más de 130 detenidos que son considerados presos políticos. Nicaragua ha estado sumida en una crisis desde que estallaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega en 2018. El acto, organizado por la Asociación de Familiares de Presos Políticos, fue en el patio de la Catedral Metropolitana de Managua y reunió a defensores de derechos humanos, activistas y decenas de familiares. Y para finalizar, un hombre completamente paralítico logró mover nuevamente sus extremidades gracias a los avances de la ciencia. El francés de 28 años, identificado como Thibaut, dio sus primeros pasos dentro de un sistema pionero de exoesqueleto controlado mentalmente. El joven se sometió a una cirugía en la que le pusieron implantes en la superficie del cerebro. Los electrodos implantados transmiten las instrucciones a la computadora. Esta innovación podría mejorar la calidad de vida de miles de personas, pero aún está lejos de ser usada masivamente, según los expertos. Thibaut dijo que al caminar de nuevo se sintió como el primer hombre en la luna. Fin del informativo. Siga con nosotros en France 24.